Trey planea construir un jardín rectangular elevado en su patio trasero. Tiene 14 pies de bordes de plástico que quiere usar para construir el perímetro del jardín. Él sabe que la ecuación literal para el perímetro de un rectángulo es P es igual a 2 litros más 2 vatios. Donde P es igual al perímetro, L es igual a la longitud y W es igual al ancho. Pero está teniendo problemas para determinar qué longitud y ancho debe hacer el jardín si quiere usar todos los bordes de plástico. Ayuda a Trey a encontrar la respuesta completando los siguientes pasos. Entonces, primero, Trey sabe que tiene 14 pies de bordes de plástico para usar en el perímetro. Reescribe la ecuación como 14 es igual a 2 litros más 2 vatios. Observe cómo aquí él sustituyó 14 para P en la ecuación perimetral dada anteriormente. Entonces ahora tiene la ecuación 14 es igual a 2 litros más 2 vatios. El primer paso es resolver esta ecuación para W. Avancemos y hagamos esto a continuación. Entonces tenemos la ecuación 14 es igual a 2 litros más 2 vatios. Y nuestro objetivo aquí es resolver la ecuación para W, así que nuestro primer paso es aislar el término W. Para hacer esto, restaremos 2 litros a ambos lados de la ecuación. Observe que en el lado izquierdo tenemos 14 menos 2 litros, y ahora en el lado derecho esto es 0, por lo que tenemos 14 menos 2 litros es igual a 2 vatios. 2 vatios significa 2 veces W, así que para deshacer esta multiplicación y resolver la ecuación de W, dividiremos ambos lados entre 2, y en el lado izquierdo, debido a que estamos dividiendo por un solo término, o un binomial, podemos escribir esto como dos fracciones separadas. Podemos escribir esto como 14 dividido por 2 menos 2 litros dividido por 2 iguales en el lado derecho. Observe que 2 dividido entre 2 se simplifica a 1, por lo que tenemos solo W. Pero ahora mirando hacia atrás en el lado izquierdo, observe cómo podemos simplificar estas fracciones. 14 dividido entre 2 es igual a 7, menos 2 dividido entre 2 se simplifica a 1, por lo que solo tenemos 7 menos L es igual a W. Entonces, para el primer paso, nuevamente tenemos W igual 7 menos L. Ahora, para el paso 2, queremos usar esta nueva ecuación para completar la siguiente tabla. Observe cómo la tabla nos da varias longitudes, que es L, queremos encontrar W el ancho. Entonces la longitud es 3, sabemos que L es igual a 3. Entonces W es igual a 7 menos 3, que es igual a 4. Entonces esto nos dice una posible dimensión del jardín. Podría ser de 3 pies por 4 pies. Luego, la longitud es de 4 pies, luego L es 4, por lo que tendríamos W igual a 7 menos 4, que es igual a 3. Lo que significa que el jardín también podría ser de 4 pies por 3 pies. Pero observe cómo esto es lo mismo que 3 pies por 4 pies. Aunque la orientación del jardín puede ser diferente, la longitud es de 5 pies, L es 5. Entonces tenemos W es igual a 7 menos 5, que es igual a 2. Entonces la longitud es de 5 pies, el ancho sería de 2 pies, y finalmente uniremos los 6 pies, L es 6. Entonces tenemos W es igual a 7 menos 6, que es igual a 1. Entonces, si la longitud es de 6 pies, el ancho debe ser de 1 pie. Nuevamente, si se usan los 14 pies del borde. Bien, eso es todo para esa pregunta, espero que les haya resultado útil.